What the heck? Oh, no grabé nada. Bienvenidos de nuevo a mi... Oh, espera. Ok. Esta es una de las razones por la que estoy haciendo este video hoy. Bienvenidos de nuevo a este canal de fotografía que estoy construyendo para ustedes. Como ya pudieron ver, les voy a mostrar 10 errores fotográficos que cometemos nosotros los fotógrafos cuando estamos iniciando. Entonces, vamos para allá. Error número 1. No comprar la cámara o el accesorio que necesitas. Esto me ha pasado muchísimas veces. Cuando yo estuve en la universidad me tocó una clase de fotografía y me regalaron una cámara para que yo pudiera tomar esa clase. Pero yo pensé que lo sabía todo y compré la cámara que realmente no me funcionaba para después. Entonces yo compré una cámara que era una cámara que no se le podían cambiar los lentes, era digital. Esa cámara la terminé vendiendo al final. ¿Por qué? Porque después realmente me gustó mucho la fotografía, me quise dedicar a ello y esa cámara no era funcional para mí. Era funcional en aquel momento para mi clase, pero ya después ya esa cámara se volvió inútil para mí, digámoslo así. Otra cosa en el caso de los accesorios, en el caso de los lentes, en el caso de la iluminación, en el caso de los estabilizadores, siempre investiga en internet, ya que gracias a la tecnología y al avance que tenemos ahora podemos buscarlo todo en internet. Investiga muy bien cómo es que funcionan y todos los reviews y todas las pruebas que hagan otros fotógrafos de los lentes, de los estabilizadores y de las luces que tú deseas obtener, para que tú puedas ver realmente si es lo que necesitas. Me ha pasado muchas veces, incluyendo con esto. Esta cosa la compré porque es un estabilizador que a mí me gusta porque lo he utilizado, pero no es automático. Obviamente lo compré porque es más barato que un automático y porque yo dije, me va a sacar del apuro. ¿Saben cuántas veces lo he utilizado? 2 veces. 2 veces desde que me lo compré. Y no ha sido una mala compra, es una buena compra, pero realmente no lo estoy utilizando como debería. Porque cuando te compras algo, necesitas utilizarlo todo el tiempo. Se supone que es para utilizarlo todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo. Cuando compren algo, primero investiguen todo acerca de eso que se quieren comprar para que lo puedan comprar. Por ejemplo, yo con la Sony, cuando compré la Sony, yo no sabía qué Sony comprar porque yo estaba en Nikon. De hecho, todavía soy nikonista porque pues tengo aquí esa Nikon y pretendo comprarme alguna otra en un futuro. Pero yo decidí cambiarme a Sony por el video. Yo quería Sony por el video porque su video es impresionante, la verdad me tiene muy fascinado. Y antes de comprarme la Sony yo estudié y vi todos los reviews y todos los tests y todo lo que se tenía que ver con Sony. Entonces decidí por comprarme la Sony con la que estoy grabando en este momento. Y fue una buena compra y la verdad excelente, la uso todo el tiempo. ¿Cuál es nuestro error número 2? Cuando ya te regalan tu cámara, ya la tienes en las manos y dices, ok, aquí vamos a empezar todo. ¿Qué es lo que pasa primero? No conocemos nada de nuestra cámara. Entonces, nuestro segundo error es no leer el manual. Nunca leemos el manual. Es más, y me incluyo, yo jamás he leído el manual de alguna cámara y es algo que todos los fotógrafos deberíamos de hacer, porque ahí te viene exactamente cómo funciona y todas las características que tiene y aparte pues cómo puedes programarla adecuadamente para lo que tú quieres. El único manual que he leído de una cámara fue de mi D700 de Nikon, porque me gustaba mucho esa cámara y dije voy a leer exactamente todo. Y entonces sí, te explica exactamente todo lo que incluye tu cámara, cómo funciona y todo viene ahí en el manual. Es un error muy común. ¿Por qué? Empezamos a ver. Ok, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Mejor salgo, disparo y ya, soy un fotógrafo máster. Se tiene que leer el manual para que puedas aprender los funcionamientos básicos que incluye tu cámara. Ahora, una vez que ya leíste el manual, que ya conoces más o menos cómo funciona tu cámara, ahora sí es momento de ir a practicar, porque si no practicas, tampoco puedes avanzar en la fotografía. Error número 3. No practicar previamente con tu cámara y no configurarla bien. ¿A qué voy con esto? Tú agarras tu cámara y digamos que vas a hacer ya una sesión con algún amigo porque pues obviamente
pues a tu amigo le va a convenir que le regales fotos y tú pues para practicar vas a salir con tu cámara. Llegas al lugar y ¿qué pasa? Oh, espérame tantito. Es que no encuentro cómo poner el ISO. Espérame tantito. Sí, oh no, ¿cómo lo ponía yo en automático? Oh, sí, aquí hay un botón. Ya, ahí está. No, me salió toda... No, espérame, es que se me sobreexpuso. Pero espérame. Todo el tiempo estamos tomando fotos y en ese momento tratar de configurarla. Y entonces lo que haces es hacer perder el tiempo de la otra persona, ya que tú no decidiste practicar previamente. No necesitas practicar con personas. Tú puedes practicar con objetos y entonces ahí vas a empezar a conocer cómo configurar tu cámara. Ya cuando sepas a dónde vas a ir y qué luz vas a tener en ese momento, entonces ahí es cuando ya vas a tener la configuración adecuada para ese momento en tu fotografía y las fotos van a salir bien y no vas a hacer perder el tiempo de la otra persona. Ahora, en mi caso, por ejemplo, yo soy de las personas en las que llega, toma una foto, la revisa y dice, ok, me hace falta esto, esto y esto. Entonces ya la configuro adecuadamente y empiezo a tomar fotografías todo el tiempo. Si yo me llego a cambiar de locación en donde la luz cambie, entonces tengo que tomar otra fotografía para poder ver lo que estoy haciendo y luego volver a configurarla rápidamente. Pero porque yo ya conozco la cámara muy bien, o sea, yo ya sé dónde están todos los botones, ya sé cómo configurarla lo más rápido posible para que yo no pierda el tiempo con la persona a la que le pedí el favor de tomar las fotos, o si es un cliente, pues no debes de perder el tiempo con él. Error número 4. Ya cuando ya tenemos un conocimiento amplio de nuestra cámara y ya nos aventuramos a hacer nuestras sesiones, un error que vamos a cometer todo el tiempo, no importa si eres principiante, no importa si eres avanzado, intermedio o si eres un profesional, en algún momento te va a pasar, porque a mí me ha pasado, incluso me pasó hace como 2 semanas, no quitar la tapa del lente. Sí, esta cosita que luego se te olvida que está puesta. Es muy común que al principio te vaya a pasar de que tomas una foto y dices, oh, se ve todo negro. No le quitaste la tapa de lente. Oh, disculpa. La tapa de lente, ya sabes. Antes de que vayan a tomar una fotografía con alguien, primero fíjense que si está puesta o no, porque eso me ha pasado mucho, o me pasó mucho cuando empecé. Un error súper común, súper típico que a todo el mundo le va a pasar. Error número 5. Cuando vayas a un evento o a cualquier lugar que vayas a hacer fotos, revisa tus baterías. No manches. No cargué la... Oh my god. Me disculpa, me permite tantito, nada más voy a ir por mi cargador porque se me olvidó cargar la batería. En serio, discúlpeme. No cargar la batería. Es una de las cosas que te puede pasar porque me ha pasado también cuando empecé a hacer mis eventos, sobre todo. Me pasaba que llegaba y la batería no estaba cargada porque la noche anterior se me olvidó cargar la batería. Les recomiendo que antes de que ustedes vayan a un evento, en una libreta o en su celular, pónganse como recordatorio checar todas las cosas. Sus baterías, sus memorias, todo esté cargado, o sea, que todo esté listo y bien preparado, porque un evento es algo muy importante que no puede fallar nada. Si falla es un problema porque esas personas jamás te van a volver a contratar, te lo puedo apostar. No me ha pasado llegar a ese punto, pero sí me ha pasado quedarme sin batería. Afortunadamente he tenido a las personas adecuadas cerca de mí que me han podido prestar un cargador o una batería extra y con ella me ha ayudado mucho a que no pierda ese evento, ni a mis clientes sobre todo. Error número 6. Como lo mencioné hace un momento, olvidar las memorias. Típico. Oh, la memoria, no puede ser. Ahora, ¿qué hago? En este punto les recuerdo otra vez que anoten todo lo que necesitan para un evento. En dado caso de que tengan uno muy importante como una boda, unos 15 años, bautizos o ese tipo de eventos que por lo general tienes un cliente, que revises tus memorias, que tengas memorias extra porque si te falla una tienes otra de respaldo. Entonces siempre revisen muy bien sus memorias, formatéenlas antes de que vaya a comenzar el evento y siempre tengan todo listo y preparado para ese día. Error número 7. No conocer nada sobre poses para las modelos. Cuando empezamos, por lo general no tenemos el dinero para contratar a una modelo que se dedique realmente al modelaje, o sea, que ella sea profesional en lo que hace. Por lo general les pedimos a nuestros amigos y amigas que nos apoyen para que nosotros podamos practicar y pues que ellos se lleven las fotografías.
Es un error muy común, a mí me ha pasado muchas veces. Bueno, a mí me ha pasado y me pasó muchas veces que no conocemos ninguna pose. Y lo que yo te recomiendo en ese momento es que busques o previamente descargues todas las poses posibles que encuentres en Google sobre poses para hombres y poses para mujeres, o que busques exactamente poses para lo que tú vayas a fotografiar en ese momento. Y con esas poses tú se las muestres a la persona y que trate de imitarlas. Ahora, ¿por qué te digo que trate? Porque como ellas no son modelos profesionales, no les van a salir exactamente igual. Lo que tienes que hacer es que tu modelo se relaje. Porque si la chica o chico está muy tenso, pues se va a notar en la fotografía y no va a salir igual que como si estuviera relajada. A ver, amiga, pero posa, ¿no? ¿No sabes posar? No sabes posar. Bueno, haz como así. O bueno, haz así. ¿Ok? Ándale, muy bien. No, pero tu cara está mal. No está mal. Me refiero a que... Ándale, más o menos así, más o menos. Sí, más o menos. Ese tipo de cosas va a hacer que tu fotografía no salga bien. O sea, va a hacer que ella no esté a gusto, o que ella se sienta nerviosa o apenada, o que realmente no tenga la confianza suficiente contigo para poder hacer las fotografías bien y que a ella le salga de manera natural. Haz que ella o él entre en confianza contigo. Una vez entrando en confianza contigo, ya le puedes decir, mira, haz esta pose o trata de hacerla lo más parecido que tú puedas y que te sientas cómoda con ella. Una vez que tengas eso, ya la sesión se irá dando poquito a poquito, se irá haciendo más amena y más fluida y podrás tener un excelente trabajo. Error número 8. No conocer el lugar al que vamos a ir previamente antes de hacer la sesión de fotos o un evento o lo que sea. Pero por lo general sucede más en sesiones de fotos. ¿Qué me ha pasado? Que yo voy a un lugar que yo solo vi en internet, ya tengo a mi modelo, ya le dije cómo debe de vestirse y todo. Llegamos y el lugar es totalmente distinto a como lo vi en una foto. No tan exageradamente como si hubiesen cambiado el lugar completamente, pero lo que sí puede pasar es que si es un lugar al que tú dices, ok, wow, está muy padre, y llegas y que tal vez si ese lugar necesitas un permiso. Eso sí me ha pasado. Me ha pasado que he tenido unos novios a los que llevé a un lugar muy lejos y que el lugar no podías tomar fotos, sino necesitabas un permiso. Y yo tenía que regresar a la ciudad de donde éramos para pedir el permiso y volver a regresar ahí para poder hacer las fotos. Eso, chicos, créanme que es muy difícil cuando tienes a unos novios contigo ahí. Lo que tienes que hacer es pensar muy rápido y llevarlos a otro lugar que tú conozcas, que tú hayas estado ya y que puedas hacer una sesión bien. Por eso les recomiendo mucho que cuando vayan a un lugar al que les guste y no conozcan, vayan previamente unos 2 días, y incluso máximo hasta un día antes de la sesión, a checar todo el lugar completo para que puedas tener muchas cosas: locación, iluminación, que es muy importante, y también puedes ir inspirándote en cuáles son las poses y las fotos que tú quieres sacar. Y además, lo más importante es que si necesitas permiso, que lo vayas sacando previamente. Error número 9. Cuando ya conoces muy bien tu cámara, ya has tenido 1 o 2 años de experiencia tomando fotos, fracasando, teniendo éxito, fracasando, teniendo éxito, y así sucesivamente. Error número 9 es creer que lo sabemos todo. No lo sabemos todo, nunca lo vamos a saber todo. Salen cámaras nuevas, salen lentes nuevos, sale equipo nuevo que no conocemos, aunque se parezca al que ya tenemos, pero no es el mismo. Y lo tenemos que conocer. No lo sabemos todo. Mi consejo para eso es que aunque tengas 5 o 10 años de experiencia en la fotografía, nunca lo vas a saber todo, y siempre trata de constantemente estudiar, ir aprendiendo y conociendo todo lo nuevo que va saliendo, practicando, porque para llegar a ser un buen fotógrafo tienes que practicar todo el tiempo tienes que tomar fotografías. Entonces, no crean que lo saben todo. Error número 10. Este es muy importante, al menos creo que es muy importante para las personas que comienzan. Es el tener miedo. No tengas miedo. Tienes tu cámara y tienes miedo de experimentar con ella. Necesitas salir, necesitas tomar fotos, y si no quieres empezar con personas, necesitas tomar fotos con lo que sea. Al principio, ¿qué hacemos? Le tomamos foto a la tapa de nuestro lente, le tomamos foto a juguetes, le tomamos foto a la comida, y practicamos una y otra vez. Tener miedo cuando empezamos es algo muy común porque realmente nosotros no queremos el fracaso. Pero créeme que vas a fracasar
y te lo aseguro porque me pasó alguna vez. Pero después de eso vas a empezar a crearte experiencia, práctica, sabiduría, digámoslo así, en la fotografía, y vas a poder ir avanzando hasta llegar hasta donde están los grandes fotógrafos que conoces hoy en día. Cada vez que tú hagas un evento, créeme que vas a aprender algo nuevo. Aunque tú seas un fotógrafo de bodas, de eventos, de 15 años, de lo que tú quieras, cada vez que tú hagas fotografía de eso que a ti te gusta tanto, créeme que va a cambiar. Siempre va a cambiar, siempre va a haber algo nuevo que aprender y siempre va a haber errores nuevos que cometer, de los cuales vas a aprender otra vez. Y bien chicos, hasta aquí voy a dejar el video, espero que les haya gustado. Si te gustó, dale un like, comparte con tus amigos para que ellos también puedan aprender, sobre todo los que están iniciando en la fotografía, que puedan aprender de estos errores para que eviten cometerlos y que puedan aprender más de otros videos como los que les voy a dejar aquí, para que les empiece a gustar más el mundo de la fotografía. Si hay algunos errores que tú crees que yo no comenté, déjalo en la caja de comentarios para que yo pueda verlos y tal vez pueda hacer hasta una segunda parte de este video. Suscríbete si no te has suscrito, y si quieres ver cuando yo saque un nuevo video, dale like a la campanita para que te puedan llegar las notificaciones y sepas cuando te subí un video nuevo. Un saludo a todos, nos vemos hasta la próxima.